Yo estoy en Estados Unidos y he estado aquí ya hace algún tiempo. Y obviamente yo creo que la mayoría de ustedes están al tanto de muchas de las cosas que están sucediendo acá, que a muchas personas, muchos cristianos están muy preocupados. La situación acá realmente no se presta para estar tranquilo. Realmente hay muchas personas con ansiedad y hay un sentir de que se avecinan algunas cosas no muy agradables. Pero miren, no solamente esto es cierto en este país, sino que creo que hay mucha turbulencia, hay mucha situación difícil que estamos viviendo en los países. Por ejemplo, Nicaragua, Honduras, San Andrés, tantas cosas que han sucedido y se avecinan tiempos muy difíciles para manejar. Uh, yo quiero compartir con ustedes un pasaje de la Escritura. Es algo que me llamó la atención en el segundo libro de Crónicas. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 15. Y vamos a estar leyendo o compartiendo algunos principios que están en ese pasaje. Vuelvo a repetir, segundo libro de Crónicas, capítulo 15. Y voy a leer algo del versículo 6 primero. Y en la segunda parte del versículo 6. Cuando nosotros nos encontramos así en situaciones de tribulación, de dificultad, de no entender lo que está pasando, nos ponemos a orar. No sabemos, no entendemos a veces. Y en el versículo 6, en la segunda parte, dice, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. No es que nosotros nos turbamos, no fue consecuencia de el azar, no fueron situaciones que no se entendían tanto, sino que la Escritura dice claramente, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. ¿Qué sería lo que motivó a Dios a turbar a su pueblo con toda clase de calamidades? Porque a veces nosotros, aún como iglesia, como naciones, nos suceden cosas y no sabemos por qué nos están sucediendo? En este pasaje nos dice el Señor en el versículo 3 que hay tres razones por las cuales Él los turbó. Y si leemos el versículo 3 dice, muchos días ha estado Israel, y la primera razón es esta, sin verdadero Dios. Hoy en día, por ejemplo, mucha de la gente que está angustiada, que está sufriendo, que está pasando por incertidumbre del futuro en este país, es porque el Dios de ellos no es el verdadero Dios. Hemos cambiado a Dios. ¿Quién es su Dios? ¿Quién es al Dios que yo corro cuando estoy afligido, cuando estoy perturbado, cuando estoy angustiado? Entonces, cuando aquí en Estados Unidos, por ejemplo, un Dios que tenemos es la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque ahí está mi pensión. Y si eso se derrumba por alguna circunstancia mundial o nacional, mi Dios tambalea y me angustio. Si mi Dios es un partido político que me va a crear un ambiente propicio para yo sentirme en paz, y ese sistema político o ese partido político es corrupto y empieza a hacer cosas indebidas, mi Dios se tambalea. Entonces, una de las cosas es que nosotros, y esto está pasando en la iglesia, por ejemplo, déjeme contarle algo que está pasando. Y quiero hablar de Estados Unidos porque aquí es donde yo estoy viviendo, pero creo que esto se aplica a cualquier lugar. Aquí en Estados Unidos ahorita mismo hay un movimiento que se llama cristianos progresistas. Y es la misma famosa palabra que se está usando a nivel mundial, que son los progresistas. Ustedes que son cristianos, lo siento mucho porque son retrógradas, no son inteligentes, no se ponen al día con la situación, no abrazan la ideología de género, no abrazan el aborto. ¿Cómo así?
Tú eres retrógrada, tienes que ser progresista. Entonces, ¿qué ha pasado aquí en la iglesia? De una forma muy sutil, es que el verdadero Dios que teníamos de absoluto ya no es absoluto. Hay una situación en el país que tiene que ver con la verdad situacional, ¿sí? Con la verdad que depende de lo que yo quiero creer, no es absoluto, sino que es personal y hemos cambiado ese Dios. Y estos sistemas o estos cristianos o esta nueva expresión de cristiandad o cristianismo aquí en Estados Unidos se llama progresista. ¿Qué va a pasar con eso? Van a abrazar todo lo que es un sistema nuevo porque va a ser relativo. La verdad ya es relativa y tenemos que empezar a abrazar esto. Y esto ya viene, está en la iglesia. Es un movimiento fuerte, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que quiero decir yo con esto? No hay Dios verdadero. Lo hemos cambiado y lo estamos cambiando. La iglesia está llena de... Yo no quiero insultar en ninguno, por favor. La ortodoxia nuestra, ¿ok? Satanás crea herejía, pero entre la ortodoxia y la herejía está la heterodoxia, que es palabra de hombre. Esto es lo que yo quiero decir con esto. ¿Qué ha pasado? Que nosotros hemos creado una nueva doxa para que nosotros podamos ser, nos conformamos al mundo. No os conforméis al mundo. Renova tu mente con la escritura. ¿Qué pasa? Que esto lo estamos cambiando. El mundo está cambiando. Y ese es el primer problema que tenemos. ¿Por qué el Señor turbó con toda clase de calamidades? Primero que todo, como dijimos aquí, es que no hay Dios verdadero. Israel no tenía Dios verdadero. La segunda cosa, y dice, y sin sacerdote. No había Dios verdadero y no había, y sin sacerdote. Pero hay una cosa que añade, y sin sacerdote que enseñara. Sí había sacerdote, pero no que enseñaran la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque había heterodoxia. Porque empezaron a crear cosas que no eran lo absoluto de Dios. Lo negociaron. Bueno, mire, cuando del púlpito, ¿ok? No hay palabra de Dios, las bancas se oscurecen. Nosotros estamos alejándonos de la palabra de Dios. La iglesia necesita regresar al fundamento de la palabra de Dios. Yo hoy en día, por muchas razones, la etapa de mi vida, eh, por la misma situación del famoso COVID, le he dedicado mucho tiempo a estar quieto, a la reflexión, ¿sí? A tratar de recalibrar mi forma de pensar, a tratar de reenfocarme en lo que Dios quiere, para reconectarme con las acciones y actividades que tengo que hacer, para que cuando yo hable, ¿sí? Pueda hablar de la palabra y enseñar. El púlpito está lleno, estoy hablando aquí de Estados Unidos, de lo que son cositas sencillas de cómo vencer la depresión, de los famosos cómo. Pero muy poco los pastores están predicando de una forma, sí, que nosotros hablemos de la palabra nada más, sin dar pequeños sermones mira que el Señor te va a bendecir, que el Señor te va a sanar, que el Señor esto, que el Señor lo otro. Hoy, por ejemplo, todo el mundo es profeta porque todo el mundo cree que ya llegó el nuevo orden mundial, Cristo viene mañana y la llegada de Cristo sí es eminente. Y puede haber un nuevo orden mundial, pero ahora todo el mundo está buscando que alguien le diga lo que va a pasar. Estamos buscando revelación nueva para podernos nosotros sentir bien. Y realmente usted supuestamente es el sacerdote que enseñará. Ese es usted.
Ese es usted. Dos cositas. Dejaron, sí, el Dios verdadero y lo cambiaron por diferentes cosas. Segundo, no había sacerdote que enseñara. El púlpito se oscureció. El púlpito perdió poder. No hubo palabra de Dios en el púlpito. Y la última que dice aquí dice, sin ley, no había ley. Y sin ley, ¿sí? Y aquí básicamente es una secuencia de la palabra también, porque, vuelvo a repetir, hemos cambiado la ley absoluta de Dios, el mensaje y la palabra que es sin errores, infalible, totalmente completa y es mi manual de vida. Y lo estamos negociando. Lo estamos negociando. Es impresionante. Si usted habla con gente joven, haga una encuesta en su iglesia, ojalá que esté equivocado. Y haga la pregunta básica, decirle, ¿tú crees que hay una verdad absoluta? A los jóvenes, pregúntele. Y se va a sorprender cuántas personas ya no creen que hay una verdad absoluta. Ojalá que de pronto no sea usted uno de ellos. Porque hoy en día, ese pilar, el estándar absoluto de la verdad, no existe. No hay ley. No hay ley absoluta. No hay ley absoluta. Como resultado de eso, dice la Escritura que en esos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, estoy en el versículo 5, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad destruía a otra. Hubo caos total. Pero recuerde, la fuente es Dios. ¿Qué pasó con eso? Tres cosas. Dios, sacerdote y ley no existía. Resultado, un caos total. Inicia Dios por las acciones nuestras, caos total. Pero hay esperanza. Mire, pero dice el versículo 4, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, al Dios de Israel, y le buscaron, lo podemos encontrar. Lo podemos encontrar. Yo honestamente, el lema mío en estos días es, por favor, mi querido hermano, prepárese para lo peor, esperando lo mejor. Hay esperanza en el Señor, pero prepárese para lo peor. Aquí el gobierno que viene, ahora, los gobernantes que vienen ahora para este país, son unos gobernantes que son anticristianos. Van a atacar la iglesia. Ellos le van a hacer cosas a la iglesia porque la iglesia no, la imagen de la iglesia cristiana es que no somos progresistas. No vamos a negociar con ciertos principios. A esos que no queremos ser los progresistas, porque si hay un movimiento progresista, lo van a atacar. Le van a empezar a poner situaciones difíciles. Y mucho de esto del COVID, aunque yo sé que es real, va a ser una estratagema para poder continuar manteniendo a la iglesia controlada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tenemos que prepararnos para lo peor. Y por cierto, esto que estamos haciendo con Zoom o por los Google, encuentros de Google o por cualquier otra herramienta que usted quiera usar, sea Skype, sea Google, sea Zoom, sea Facebook, sea cualquier cosa que usted quiera usar. ¿Sabe quién controla todo eso? Las personas que son pudientes, que tienen recursos, que no son pro-cristianas. Ninguna de esas empresas gusta de cristianos. Y si al mismo jefe de Estado de este país
le controlan y lo censuran. Imagínense lo que pueden hacerle a la iglesia. El día menos pensado, ellos cogen todos estos medios virtuales y ¡ping! Se apagó. Entonces, esta es una respuesta, una sola, y puede ser temporal. ¿Qué pasa si usted, como pastor de iglesia, le prohíben reunirse, ¿ok? Porque la cuestión del COVID. Y segundo, le controlan estos medios. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué puede hacer usted? ¿Qué va a hacer entonces el pastor y qué va a hacer la iglesia? ¿Qué vamos a hacer nosotros los cristianos? Les lanzo esa pregunta porque necesita prepararse para lo peor. Y es que yo no soy profeta de nada, ni creo que necesariamente todo lo que estoy diciendo va a pasar, pero de las situaciones que están desarrollándose no son las mejores. Entonces, anticipe. El buen líder hace cosas con excelencia hoy, innova mañana y anticipa el futuro. Prepárese. Nadie esperaba esto del COVID. En diciembre usted no esperaba nada de esto. Y hay una encuesta que se hizo ya que nuestro hermano Manuel hizo y un grupo ha hecho para evaluar la situación y la respuesta suya al COVID. Yo no creo que esto va a ser la única cosa. Tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Y por último, esta es la parte del versículo 7, dice, pero esforzaos vosotros, prepárense. Versículo 7 dice, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, porque va a haber una recompensa para nuestra obra. Sinceramente, eso tenemos que hacerlo. Tenemos que esforzarnos, pero por favor, sea inteligente, prepárese. El Señor, estamos como ovejas y hay lobos. Seamos sabios. La palabra frónimos también se puede traducir como sabios, como serpiente y manso como palomas. Esa es una cuestión de saber manejar, equilibrar eso. ¿Cómo voy a comportarme yo con astucia y sabiduría? ¿Y cómo voy a ser yo manso como una paloma? Cuídese. Por favor, cuídese y cuida a su gente. Necesitamos estar anticipando lo que puede pasar. Y eso requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo. Yo, como les dije sinceramente, estoy en eso. Estoy en eso. Quiero practicar eso porque no creo que lo que viene, a menos de que Dios quiera intervenir, porque Dios, y él lo dice en el versículo 4, Él dice que si nosotros nos arrepentimos, Él va a actuar. Dice, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, lo encontramos. Él puede hacer eso. Él puede hacer eso. Pero eso depende del Señor y si nosotros le buscamos. Y si nosotros le buscamos. Y por cierto, el hecho de que la encontremos no quiere decir que las circunstancias externas van a cambiar. Lo que quiere decir es que nos vamos a esforzar y va con el versículo 7. ¿Sí? Y vamos a tener recompensa. No sé si hay algún comentario del capítulo de lo que hemos hablado. Yo quisiera hacerte una pregunta. Con mucho gusto, Mercedes. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo anticipamos? Mira, todos los países son diferentes, Mercedes. ¿Ok? Entonces, buscar una fórmula para todos no se puede hacer porque lo que está pasando en Colombia es muy diferente a lo que está pasando en este país. ¿Ok? Entonces, pero hay algunas cosas que supongamos que a nosotros, vuelvo a repetir, este es el escenario que vamos a analizar un momentico. Nos limitan los encuentros presenciales, ¿ok? Por cuestiones de que nos quieren proteger o porque no quieren que contaminemos a la gente y todo eso es válido. Eso se puede aceptar hasta cierto punto.
Y también después empiezan a controlar esto, porque estos medios pueden ser controlados. Ustedes saben que, no sé si usted a veces ha usado WhatsApp, y antes a WhatsApp usted podía reenviar el mensaje a 15 personas o lo que usted quisiera. Ahora se pueden enviar nada más a 5. Y hay días que nada más se lo puede enviar a 1. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Cuando está usando WhatsApp, que nada más reenviar el mensaje se lo limita al mismo WhatsApp. ¿Ok? Facebook. Facebook a veces puede coger mensajes suyos y no los quitan. Ellos pueden hacer todo eso. Entonces, si pueden hacer eso, ¿qué pasaría si ellos deciden que no le van a permitir a cristianos porque el lenguaje nuestro, ¿sí?, no es aceptable? No quieren que hablemos de Cristo y nos quitan eso. Entonces usted no tiene un lugar de reunión, y la cuestión del lugar de reunión puede ser también por esto, porque no podemos pagarlo ya. No hay forma de mantener pagando arriendo o de mantener un edificio donde no se va a reunir gente. Eso es uno de los dolores de cabeza aquí. ¿Cómo se mantiene un edificio que antes estaba diseñado para 1000 personas, donde ahora nada más le caben 100? Y los otros 900 se acostumbraron a quedarse en la casa en pijamas a escuchar el mensaje del domingo. Entonces, ¿qué va a hacer el pastor? ¿Cómo paga eso? Entonces, esas son las escenas de anticipar. ¿Ok? Y yo no estoy hablando aquí de una cuestión de que nos van a prohibir ciertas cosas. Esos son simplemente pasitos que se van a ir dando, que tenemos que estar analizando. Porque el deseo nuestro es regresar a una normalidad. Que por cierto, ya no le dicen normalidad, sino la nueva normalidad. Y nadie sabe qué va a ser eso. Que eso es lo que yo quiero decir. Piense y prepárese, anticipe que si pasa esto es lo que queremos hacer. Por cierto, reúnase con líderes, con sus líderes. Una forma de poder hacer esto es, obviamente, tiempos de oración profunda, tiempos de la escritura, y reúnase con líderes a pensar juntos. Una sola cabeza, ¿sí?, está limitada, pero si usted se reúne con sus líderes y todos alimentan el proceso, buscarán mejores opciones para responder a cualquier situación que tengan. Entonces, esas son las formas. Analice la situación suya particular y busque respuestas a eso. ¿Sí? Pero no se limite. No, que la iglesia antes era presencial, ahora va a ser virtual. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Y muchos de ustedes en la encuesta, si fue que la hicieron, dijeron que la iglesia virtual no suple las necesidades totales de la presencial. Entonces, esas cosas son las que tienen que preguntarse. Bueno, si la iglesia virtual no suple todo y está limitada, ¿cómo voy a responder a lo otro? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, esas son las cosas, Mercedes, que necesitamos pensar. Carmen, tú tienes la manito levantada, y también César. Mire, yo como esta pantalla no abarca a todo el mundo, de pronto no lo miro, así que desconéctese o grite o haga lo que sea. Diga. Primero las damas. Pastor, gracias César, Pastor César. Pastor Ricardo, a mí me parece muy valioso que traigan. Puede que si me dice pastor me tiene que pagar diezmos. Ajá, ay, perdón. Sí. Solamente quería comentar que me parece muy valioso el tema. Yo personalmente, como trabajo en el área de vida, familia y libertad, pues estoy bastante como enterada, digamos, de la polarización que hay, de los medios de comunicación fake, de la manipulación de los medios, bueno, en fin, una cantidad de cosas que están pasando. Yo creo que han logrado una cosa más grave que cualquier cosa, y es polarizar la iglesia, y polarizarnos para que no escuchemos, ni siquiera de un lado para el otro, y que cuando llega una noticia, voy a dar un ejemplo, cuando llega una noticia como por ejemplo que conste que no es política, ¿cierto? Solamente voy a decir ese detalle porque sé que puede generar como por ejemplo, que todos los medios han declarado un presidente en los Estados Unidos cuando el Congreso ayer dijo que eso no era así,
y que apenas el 10 de diciembre sabremos, o el 14 creo. Ujú. Nosotros estamos siguiendo los medios como si fuera la Biblia, en serio. Y me parece muy delicado no poder discutir temas tan importantes como, por ejemplo, la libertad que podríamos perder con el tema de la vacuna o con el tema, ¿cierto?, de diferentes temas. Ya me ha pasado que a mí sencillamente me callan. Obviamente yo ya estoy censurada en Facebook, ya hemos sido, Bueno, ya nos han censurado, pues a mí me han borrado Twitters. Es un hecho que los medios oficiales son falsos. Es un hecho. Están manejados por 7 familias en el mundo. Yo creo que estos temas hay que abrirlos. A mí me encantaría, de pronto no en un espacio como este, porque me parece que esto sí debe guardarse para la palabra. Yo sí creo, Pastor Ricardo, Ricardo, que vale la pena hacer como una especie de esfuerzo para levantar temas críticos que sí nos van a afectar en nuestra libertad, con la libertad de discutirlo y que tengamos diferentes de opinión. ujú, Y no basado solamente en si a mí me gusta Trump o me gusta Biden o me gusta ujú. CNN o me gusta Fox News o me gusta, ¿cierto?, RCN o Caracol. Yo pienso que las discusiones han perdido relevancia precisamente porque nos han logrado, y eso era parte del plan de la Agenda 2030, infiltrar la iglesia, infiltrar los seminarios, infiltrar las asociaciones de pastores y las denominaciones para que nosotros quedáramos paralizados por nuestras propias divisiones. Y eso está escrito en una agenda, yo lo vi. Entonces, está escrito como una agenda para destruir la iglesia. Entonces, me parece que es un momento en donde deberíamos poder hablar de los temas más críticos que no son política necesariamente, pero que sí tienen implicaciones políticas y que sí están afectando nuestra interpretación del mundo, de la historia, de lo que está pasando. Así que solamente quiero darle gracias porque me sorprendió el tema hoy. Yo totalmente de acuerdo en que hay un momento muy crítico de, aún amiguitos míos me dejaron de escribir porque yo no pienso como ellos, y son de un lado o del otro, y he estado pensando seriamente cómo podemos vivir esta situación de polarización en donde ya nos pusieron en una posición política, nos pusieron, no es que nos pusieron, nos pusieron, y poder nosotros salir de esa trampa, salir de ahí, corriendo. Mire, por eso es que yo decía, Carmen, que nosotros no podemos cambiar a Dios. Nosotros somos comprados por un precio. Yo tengo un solo amo, un solo dueño. Yo soy el dulos, yo soy el esclavo de una sola persona que está en un trono que se llama Cristo. Ese es mi Dios. Es el único. Yo no pongo a Trump ahí, ni a Biden ahí, ni liberales, ni conservadores, ni ninguno. Ese mismo precio que se pagó te lo pagaron a ti. Somos hermanos en Cristo. No podemos, y ahora más que nunca, no podemos dejar que nos dividan las cosas. La presión externa no debe de permitir usted que divida eso. Somos una familia en Cristo. Nosotros tenemos que tener la libertad de amarnos y va a haber diferencias. Obviamente que sí. Sin embargo, no tiene que haber diferencias o preferencias que vayan a romper la unidad que ya ha sido dada por el Espíritu Santo. Nosotros estamos exhortados a mantener, a guardar la unidad, no a crearla. Así que ojo con permitir que todas esas cosas externas nos dividan. Mira, había César y después Andrés levantó la mano también. No sé si quieres decir algo, César. Claro que sí. Mercedes hizo una pregunta que me pareció supremamente importante a la exposición tuya, hermano Ricardo. Qué bueno esa exposición, de verdad fue simple, pero fue directa y demasiado cuestionadora. Me deja retado, muy grande. Pero yo creo que en la misma palabra que tú expusiste, cuando pregunta la hermana Mercedes, nos dice
Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo creo que está expuesta. La primera, en el versículo 4, dice muy claro, búsquenme. Y aquí buscar, aparte de orar y todo lo demás, es ir a ver las situaciones que tuvieron que enfrentar los diferentes actores bíblicos en las diferentes circunstancias a las cuales los puso Dios y cómo Dios respondió en cada una de esas situaciones. Yo creo que cada uno de ellos nos enseñan algo espectacular para nuestros días. Usted acaba de poner este texto que sucedió hace más de 7.000 años en el contexto nuestro. O sea que es exactamente lo mismo. Luego se repite la historia. Y por ahí dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces es conocer la historia y a través de esa historia bíblica es conocer la respuesta de Dios a la circunstancia humana. Y eso es fundamental. Eso se llama buscar a Dios. Pero en segundo lugar, mira lo que dice el versículo 7, que tú mismo exponías. Dice, esforzados. Y aquí esforzados no es que nos vamos para un gimnasio a levantar pesas, sino que nosotros realmente nos pongamos en la brecha de lo que está sucediendo. Y mira lo que propone Carmen. Carmen propone, junto con tus palabras, en esta última pequeña exposición tuya, es que nosotros nos sentemos como iglesia a esforzarnos a mirar el presente y a mirar el futuro de lo que sigue. Porque el futuro de lo que sigue de verdad pasa no solamente por lo humano, sino pasa por lo político también. Y no estoy diciendo que nos metamos en política, no queremos ser republicanos, ni demócratas, ni liberales, ni conservadores, no, eso no. Pero sí tenemos que hablar de impactar la política pública de las naciones. Lo que exponía nuestra hermana Astrid al principio, ¿cómo es posible que nosotros como iglesia no nos paremos en la brecha a decirle al alcalde que lo que está haciendo es una grosería con nosotros? Y eso es meternos en la política pública. Entonces nos tenemos que esforzar, nos tenemos que volver valientes como Josué y tenemos que pararnos en una brecha a exponer la palabra con enorme claridad y a defender el principio doctrinal, no a defender a Dios. A Dios no hay que defenderlo, Él se defiende solo. Antes Él nos defiende a nosotros. Lo que nosotros debemos defender es el principio doctrinal. El matrimonio gay no es un principio doctrinal, está en contra de la doctrina, el aborto y todo lo demás. Entonces tenemos que exponer las razones de ese principio bíblico, pero con esfuerzo. Y en tercer lugar, lo que dice ahí es que no desfallezcamos, porque es que una de las tendencias nuestras es que cuando el enemigo nos está derrotando, bueno, no, pues ya perdimos, pero bajemos la guardia. No es buscar las otras estrategias, humanamente hablando, guiadas por el poder del Espíritu Santo, para encontrar la forma de seguir en la brecha luchando. Volver a las sendas antiguas y volver a comenzar. Y yo creo que eso es importante. Yo creo que el coronavirus nos enseñó como iglesia cosas fundamentales. La iglesia de Cristo no está muerta. Y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Nos cerraron, nos encasillaron en la casa, pero se abrieron otras puertas, otras dimensiones, otras cosas que nadie había pensado. Yo nunca había pensado reunirme con pastores en una reunión de estas tan importantes, tan hermosas, donde veo personas tan importantes dentro de este pueblo, reunirme con ellos para escuchar la palabra del Señor. Nunca. Y mira lo que estamos sucediendo hoy. Nos reunimos 30, 40 pastores a escuchar la palabra del Señor. Yo creo que hace mucho rato eso no sucede. Y qué bueno que esto esté sucediendo. O sea que esto nos abrió otras cosas, otras dimensiones y otras maneras de esforzarnos y de que nosotros no desfallezcamos frente a las tribulaciones que nos ponen. Dios les bendiga. Gracias, César. Andrés, ¿tú tenías la mano levantada? No, quería solamente, Ricardo, preguntarte, pues como a manera de ya finalizar un poco el tema, pero sí preguntarte si no consideras que de pronto la iglesia ha estado mal acostumbrada a estar en una esfera de paz y poder, sobre todo en este mundo occidental. Y nos está costando mucho entender que la iglesia tal vez nunca fue diseñada para eso, sino que fue diseñada de alguna manera para ser subversiva, siempre estar en contra de la cultura y no ser parte de la cultura. Mira, Andrés, es que yo realmente creo, primero que todo, que hay ciertas cosas que a nosotros se nos olvidó.
Yo sinceramente no quiero ofender a nadie, pero voy a decir algunas cosas aquí y de pronto Manuel se va a enojar conmigo, más nunca me invita, pero no importa porque tranquilo. Yo le hago llegar la grabación. Yo personalmente creo que ha pasado esto. Había una iglesia antes COVID, ahora llegó la iglesia virtual de COVID y no sabemos cómo va a ser la iglesia después. Cuando nosotros estamos en esta etapa del medio, de alguna forma hemos pensado que la anterior ya estaba perfecta y todo lo estaba haciendo bien. Yo no creo eso. Yo creo que la iglesia nuestra antes de COVID estaba debilitada, enfocada en muchas cosas erróneamente, perdió poder, perdió influencia, perdió presencia, ¿sí? Y se dejó caer en una comodidad que realmente no es lo que Dios quiere. Si tú lees las escrituras del Nuevo Testamento, desde que Cristo viene, el Señor marcó la pauta con el concepto del servicio y el sufrimiento. Y la iglesia en todo el Nuevo Testamento hasta Apocalipsis, el sufrimiento es parte de la iglesia. Cristo aprendió la obediencia con el sufrimiento. La iglesia, si nosotros tenemos, imagínense un carril donde van los carros. En la parte de aquí hay un barranco, está la tierra, lo que sea, y ponen una cuestión para que los carros no se salgan. Cuando una persona trata de salirse o se brinca eso, ¿sabe qué es lo que el Señor hace? Sufrimiento. Ese es el versículo de las calamidades. ¿Por qué? Porque quiere que te metas otra vez al centro. Entonces, parte de lo por la cual yo creo que la iglesia está sufriendo es porque es parte de todo el Nuevo Testamento, pero es parte porque la iglesia se ha alejado de las cosas fundamentales de por qué estamos aquí. La iglesia no está aquí para que nosotros vivamos bien, nos enriquezcamos, para ser prósperos y ser sanos y tener un jet y tener mil cosas. La iglesia está aquí para representar a Cristo y para ganar todas las almas que están aquí que van a irse al infierno. Y hemos dejado de hacer eso. La iglesia se convirtió en un lugar donde tenemos el domingo, el culto del domingo, donde está el micrófono, donde están todas las cosas sabrosas, tomamos café y nos vamos para la casa. Se convirtió en un lugar y no en un ser. Y la iglesia necesita ir, necesita estar activa. Así que yo honestamente no felicito la iglesia antes del COVID. Y lo que estoy diciendo ahora es simplemente prepárase para lo que viene. Mira, y yo no quiero aquí ponerme a hablar de defender a nadie. Yo no sé por qué a nosotros se nos dice que no podemos meternos en la política. Eso es una cosa que le han dicho a todos ustedes, pero yo no voy a ponerme a hacer política en el sentido de meterme alcalde ni nada de eso, que fue una de las famosas experiencias de la iglesia cuando en 1980 empezamos a meternos en eso en Colombia. ¿Ok? Que yo lo que sí quiero decir es esto, que yo no defiendo a un hombre, pero yo sí defiendo los valores que un grupo más o menos se alinea conmigo. Yo no voto por personas, yo voto por valores y principios que defienden convicciones que yo tengo que son escriturales. Entonces, si por ejemplo, tú tienes Mercedes que me va a decir que la plataforma política de ella es abrazar todo lo que es la ideología de género y que vamos a tener ya a la edad consensual de sexo para niños, ya en California la bajaron a los 14 años. Le quitaron muchas de las penas de la cárcel a los pedófilos y la redujeron porque están negociando todo eso. Entonces, cuando hay esas tendencias inmorales, ¿okay? Yo esas plataformas políticas no me afilio a eso. Que si es Mercedes la que representa eso, entonces no voto por Mercedes. Y voy a denunciar eso, porque no se alinea con principios bíblicos. Yo simplemente, lo que dice aquí, no había Dios, no había sacerdote que enseñara y no había ley. Mi ley es absoluta, no es negociable
y voy a pararme firme en ella. Y si hay un grupo de gente que dice que eso que yo estoy creyendo no es verdad, yo me opongo a eso. Llámalo tú lo que tú quieras. Yo no voy a... En este país ya hay más de 60 millones de bebés que han muerto porque los han abortado. Más de 60 millones, eso es más que la población de Colombia. ¿Cómo voy yo, sí, a apoyar eso? No puedo. Entonces hay ciertos principios, yo no voy a ser progresista. Hombre, yo sí soy progresista en que me gusta que haya mejores automóviles, que haya menos contaminación, que haya mejor atención médica. Sí soy progresista en muchas cosas, pero no soy progresista en valores cristianos. Yo no voy a cambiar eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo sí creo que como nosotros, como creyentes, como personas que estamos en la iglesia, que somos hijos de Dios, tenemos una plataforma de valores. Aunque a usted no le guste la política, sabe que siempre van a estar. La mayoría de los políticos son narcisistas y sociópatas, por eso son ladrones y hacen multitud de cosas y no les importa. Pero ellos, según nuestro sistema de gobierno, están ahí. Aunque usted no vote o sí vote por ellos, ellos van a seguir mandando. Entonces, las plataformas que ellos van a crear, ojalá que no se alejen tanto de nosotros y que podamos decir, mira, por lo menos ese o esa se alinea un poco mejor con mi posición escritural. Voy a votar por ese. Y sin pena. Y sin miedo. Porque sí van a recriminarme. Y sí me van a perseguir. Así que mire, pellizquese. A nosotros los cristianos no nos van a querer, y si lo están queriendo mucho, de pronto es porque usted está metido mucho en el mundo. Pellizquese. Nosotros no somos las personas que el mundo no nos va a estar amando. Si usted se está alineando mucho con eso y lo están queriendo mucho, hágase la pregunta, ¿y por qué me quieren tanto? Si a Cristo lo rechazaron. Entonces, solamente estoy diciendo eso porque nosotros no somos una persona que la iglesia no se mete en nada. No defendemos nada. No declaramos nada. No decimos nada. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. A que nos persigan, a que nos digan, a que nos tilden de retrógrada o lo que sea. No, nosotros podemos con gentileza, con educación y cultura, tener una posición razonable de por qué no aceptamos eso. Eso no quiere decir que yo sea político. Es una posición mía cristiana que la voy a defender con argumentos razonables. Y el que no le guste, pongan preso, está bien, yo pago el precio. Yo estoy dispuesto a ir a la cárcel por lo que yo creo. Bueno, ya he hablado con mi esposa y con mis hijos y ellos saben. Creo que está bien y es un tema para reflexionar, para pensar, para meditar y bueno, creo que parte de lo que hace una exposición es dejarnos preguntas, dejarnos inquietudes. Muchísimas gracias, hermano Ricardo, por incomodarnos, generarnos inquietudes.